Bien, ante todo, muy buenas noches. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas. Señor Felipe Portocarrero, Rector de la Universidad del Pacífico. Autoridades universitarias, señoras y señores, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al Congreso Internacional de Asociaciones Público-Privadas como herramientas de inclusión social, actividad organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico en el marco del 50 aniversario de esta Casa de Estudios. Con el gentil auspicio de Del Mar Ugarte Abogados, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción y revista Semana Económica, a quienes agradecemos su valiosa colaboración. Agradecemos también a los expositores convocados, todos ellos de reconocida experiencia académica y profesional, por haber aceptado participar en esta actividad y, por supuesto, a cada uno de ustedes. Estamos seguros que todos apreciaremos las disertaciones de los profesionales que hoy y mañana nos acompañarán en la mesa. A continuación, invitamos al doctor Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas, quien tendrá a su cargo las palabras de inauguración de este Congreso Internacional. Luis Miguel Castilla Rubio es doctor y máster en Economía por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Perteneció al programa Crisis Global y Reforma Financiera de la Universidad de Harvard y se graduó con honores en Economía en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá. Es ministro de Estado en la cartera de Economía y Finanzas, tiene amplia experiencia ocupando altos cargos en el Banco Mundial y en la Corporación Andina de Fomento. Ha sido viceministro de Hacienda y director del Banco de la Nación. Recibamos al doctor Castilla Rubio con un fuerte y cálido aplauso. Buenas tardes a todos. Es un honor volver acá a la Universidad del Pacífico. Me sumo a las felicitaciones reiteradas por sus bodas de oro y por este evento tan importante organizado por la Facultad de Derecho, al rector, a los representantes de la facultad y a los invitados que han venido de afuera para este evento en un tema que es bastante importante y creo que bastante oportuno, dada la situación del país y los retos que tenemos para enfrentar hacia adelante. Yo quisiera, estuve leyendo el programa del evento y cubren un poco de todo, ¿no? Es como ir con la historia desde que el Perú comenzó a incursionar desde los 90 en la venta de los activos, privatizando los activos que tenían las empresas públicas y cómo se ha ido evolucionando en el camino, los cambios normativos que han habido y ahora entrar a los nuevos retos, ¿no? Incluso el mismo título del seminario de Asociaciones Público-Privadas como herramienta de inclusión social es bastante oportuno, especialmente dada cuál es la agenda de nuestro país, cuáles son los desafíos que todos sabemos que enfrentamos hacia adelante en un entorno complicado y en el cual probablemente debamos esforzarnos mucho más para poder utilizar esta herramienta como una herramienta de crecimiento, de productividad y ciertamente de mejora en el bienestar de la vida de todos los peruanos y peruanas. No voy a repetir lo que ya todos sabemos, tenemos un crecimiento positivo, un crecimiento que hasta ahora nos ubica entre las economías más resistentes hasta el momento, pero sin duda esto no nos hace inmunes, como hemos reiterado, a los embates del entorno internacional. De hecho, el hecho que vayamos a transitar quizá a una fase de menor crecimiento en el mundo, de términos de intercambio, digamos, menos favorables, precios de los commodities menos altos, vaivenes en los mercados financieros, nos obliga nuevamente a mirar cuáles son los factores estructurales detrás del crecimiento y la productividad del país. Y sin duda, los temas de infraestructura y otros son el sostén del crecimiento del país, de la productividad que hemos logrado en los últimos años. Estuve recientemente en la Comisión de Presupuesto del Congreso sustentando el marco macroeconómico multianual y veíamos las cifras que hace la última década más del 50% del crecimiento del Perú se ha debido a mejoras en la productividad.
y estoy muy seguro que dentro de los determinantes de esa mejora en la productividad está lo que el país ha hecho en materia de reformas y en materia de lograr asociaciones público-privadas para potenciar y catalizar la actividad privada utilizando como palanca al Estado. Las brechas las conocemos todos y son brechas que nos plantean un desafío enorme. Y uno podrá decir, bueno, hasta ahora el desempeño, digamos, los entregables distan de ser los deseables, pero sin duda eso no le quita relevancia a la necesidad y la urgencia que tenemos que imprimirle para ir cerrando esa brecha en materia de infraestructura, utilizando el instrumento de asociaciones público-privadas, que quizá en nuestro país estamos recién transitando y nos queda un trecho muy largo por recorrer. Escuchaba declaraciones de mi amigo Luis Wash del Banco Mundial, que decía que en el Perú se ha concesionado solamente el 20% de los activos sujetos a concesionarse, de los servicios que pueden ser prestados en el marco de una asociación público-privada, lo cual nos dice que todavía estamos en pininos y tenemos una larga ruta por navegar en este ámbito de cerrar la brecha en infraestructura. Y en esto el país requiere definitivamente avanzar a un paso más acelerado. Tenemos un marco normativo que creemos que es el adecuado. A veces mucho cambio en el marco normativo no ayuda. Tenemos una cartera de proyectos, se han concesionado algunos hasta la fecha, hay otros más, y van a haber más en la medida que vayamos desatando ciertas trabas que aún persisten y avanzando en una serie de procesos importantes. Menciono 6 en ningún orden, pero todo este mejoramiento en los procesos que debemos tener. Hoy el Premier en otro foro, un foro totalmente distinto de lucha contra la corrupción, lo mencionaba, un esfuerzo por facilitar los procesos entre los distintos actores, entre los sectores, entre Proinversión, por un lado el regulador o la reguladora, el sector privado, los postores. Estos procesos que creemos que pueden y definitivamente requieren una reingeniería hacia adelante para poder lograr cumplir los objetivos que nos hemos trazado como gobierno e ir cerrando esta brecha de la mano del sector privado. Estamos trabajando en ver formas como empaquetar procesos que pueden ser engorrosos. El otro día discutíamos en Consejo de Ministros, bueno, si el plazo legal es 30 días, ¿por qué no llegamos al día 29 y recién se está entregando el informe para que después vuelva a rebotar el siguiente informe? Hay una serie de procesos internos en la gestión pública que definitivamente deben de mejorarse para lograr, digamos, aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos de capitales que están sedientos por ser invertidos en lugares que son seguros y que ofrecen oportunidades, en particular en los ámbitos de infraestructura tradicional. Estamos trabajando, empaquetando también estudios, viendo contratos modelo, tratando de tener mejores estudios de preinversión. Eso es muy importante, desarrollar una cartera que sea atractiva y que atraiga obviamente la atención de los inversionistas. Y en todo esto ha habido una evolución institucional importante, de la época de COPRI, de la CEPRIS, a Proinversión. Ha habido un desarrollo en el tiempo, inicialmente cuando era COPRI, a inicios de la década de los 90, era COPRI el formulador de los proyectos y el encargado, conjuntamente con la banca de inversión, de poder privatizarlos o iniciar distintas modalidades de APPs, y con el tiempo esto fue transitando a los sectores y Proinversión ha quedado como un ente facilitador que recibe encargos y que de cierta forma intermedia entre el encargo que le da el sector y el sector privado que está ahí, el postor que está interesado en invertir en las distintas áreas que tiene. Pero todo esto para decirles que este proceso de ir aprendiendo en el camino, de tener 2 décadas, de ir empujando una alianza público-privada, es vital mantenerla, especialmente en esta coyuntura
que estamos viviendo, donde tenemos una brecha importante que cerrar en materia de inversión en infraestructura, y infraestructura no solamente de la usual, sino la no tradicional, especialmente aquella que esté enfocada en lograr una mayor inclusión, mayores beneficios y en sectores no tradicionales. Definitivamente en esta alianza, que debe ser más que asociación, una alianza público-privada, hay muchas lecciones que aprender, y eso no significa dilatar procesos. Yo creo que una lección importante de los procesos llevados no hace mucho es tratar siempre de lograr una asignación adecuada de riesgos entre el público y el privado. Cómo compartir correctamente esos riesgos. Y, naturalmente, a veces, en algunos casos, hay incentivos a que esta asignación de riesgos no sea la ideal y que uno de los dos socios lleve más que el otro. Y eso es lo que ha pasado muchas veces. Proyectos que nacen, digamos, como una asociación público-privada y que lamentablemente acaban siendo de proyectos en los cuales se le da al Estado riesgos que de repente son mayores a los previstos inicialmente. Entonces, este tema de asignación de riesgos de manera adecuada son importantes y alinear incentivos. Obviamente, si yo soy una empresa que solamente me voy a dedicar a construir como obra pública y otra va a ser la empresa que se va a encargar a gestionar y a mantener ese activo y van por dos rutas separadas, no es lo mismo si todo eso va empaquetado, porque ahí se alinean los incentivos. Y es un tema, digamos, donde hay aprendizaje importante en los últimos años. Ahora yo quisiera, como este es un seminario que creo que lo importante es poder pensar, reflexionar cuáles son los desafíos, cuáles son las mejoras normativas que podemos hacer sin introducir incertidumbre, pero definitivamente no quedar en una zona de complacencia, sino de ver cuáles son los vacíos que debemos llegar, cuál es la regiduría de procesos que podemos hacer y cuáles son, digamos, las nuevas prácticas a nivel internacional. Creemos que hay por lo menos dos ámbitos donde podemos complementar los esfuerzos de ir avanzando en la agenda de lograr mayores concesiones cofinanciadas, iniciativas privadas cofinanciadas, que pronto saldrá el reglamento, y otras modalidades de asociación público-privada que quizás no hemos explorado de manera integral en el país y que puede ser un buen complemento justamente para lograr acelerar, digamos, estos procesos de inclusión y de mayor productividad. Y me voy a referir básicamente a dos temas de la revisión de lo que se está haciendo en países que nos llevan, en cierta forma, la delantera. Estoy pensando en países como Chile, Colombia, Australia, México, el Reino Unido, donde se han incursionado en nuevas modalidades de APPs, que en nuestro país, digamos, no hemos ido sino hasta cierto tipo de modalidades, y aplicarlas a nuevos sectores, y sectores que son de vanguardia, como quisiera ilustrarles a continuación. Y creemos que en estos dos ámbitos, seguir avanzando en cerrar la brecha de infraestructura vía asociación público-privada y en comenzar a pensar nuevas modalidades de asociación público-privada distintas a las tradicionales y su aplicación a sectores tradicionales, es donde creemos que podemos seguir avanzando en ir innovando en este desarrollo institucional, digamos, que hemos visto a lo largo de los últimos años. En lo que respecta a las nuevas modalidades de APP, y estoy seguro que la conferencia va a versar sobre muchos temas, creemos y estamos viendo en algunos casos nuevas modalidades de asociación público-privada, que recién uno las está viendo desarrollarse en el país. Cuando enfatiza lo que es contratos de gestión o contratos de administración, hay algunas experiencias en el país. Capaz las dos más recientes es la construcción de la línea 1 del metro o el tren eléctrico, donde se construyó como obra pública y toda la gestión y el mantenimiento la hace un privado. Eso es un contrato de gestión. O lo que vamos a hacer, estamos haciendo con el Gran Teatro Nacional, el lindo teatro que tenemos
recientemente construido, donde el Estado ha proveído infraestructura, digamos, y vía un contrato de gestión o administración va a ser un privado quien lo maneje y lo rentabilice en dicho contrato. Y quizá haya muchas más modalidades de este tipo que se puedan ir explorando de una forma de asociarse distinta entre el Estado y el sector privado. Hay también otras modalidades donde quizás uno le tenga más, digamos, reticencia, que es contratos de joint venture, donde ya estamos hablando de participación, digamos, no solamente una asociación, digamos, de gestión, un contrato de gestión, sino ya donde hay participación del Estado en ciertas asociaciones, digamos, con el sector privado. Pero si uno ve, digamos, la experiencia internacional en este tipo de nuevas modalidades o modalidades que no han sido del todo explotadas, hay un objetivo que es mejorar el servicio, la calidad del servicio que se presta, que va más allá simplemente de construir una infraestructura, de mejorarla, de mantenerla, sino un mejoramiento continuo en el servicio. Y esta cultura es una cultura que está migrando de simplemente la infraestructura, digamos, de fierro y cemento a modalidades de mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. Hay muchos ejemplos, y estaba viendo yo un ejemplo interesante antes de venir acá, que es la experiencia de los contratos de gestión que se han llevado adelante en Colombia, por ejemplo, donde ha habido un contrato de gestión con ciertas empresas prestadoras de servicios de saneamiento, un tema tan importante en nuestro país, si uno ve los problemas que tienen nuestras EPS, y donde claramente en un contrato de gestión han habido mejoras sustantivas en la calidad de la provisión del agua, el acceso, la potabilidad, la reducción de pérdidas, mejoras en la cobranza, muchos temas de gestión que si están en manos del sector privado reditúa en beneficios para el ciudadano. Entonces, de eso tenemos bastantes experiencias de las cuales podemos sacar lecciones y aplicarlas a nuestro país. Hablando de nuevos sectores, y el sector que se viene más a la mente es el sector de educación, el sector de salud. En el sector de educación, donde de vuelta me viene a la mente la experiencia colombiana, en particular en la ciudad de Bogotá, donde hay un convenio de gestión para el mejoramiento continuo del servicio que constituye que el Estado provee unos activos. ¿Cuáles son los activos? La infraestructura, provee el capital humano a los profesores, y el sector privado está encargado de la gestionar a estos activos con una cultura de mejorar continuamente el servicio que se provee a partir de estos activos. De hecho, uno ve incluso el detalle, pasada la hora escolar, este gestor privado puede rentabilizar ese activo en otros ámbitos que son tan importantes. Hay muchos colegios que han entrado en esta modalidad en Bogotá, donde fuera de las horas de colegio normal, el horario escolar, se dedican a suplir un cuello de botella importante que tenemos, que tiene la región Colombia y el Perú en este caso también, que es la capacitación técnica. Hace mucha falta, hay un cuello de botella importante al crecimiento en términos de la calidad de la mano de obra técnica, y se utiliza, digamos, para estos propósitos y otros. Acá es importante tener esta noción de cómo mejorar continuamente el servicio vía estos contratos de gestión o administración. En México, en el sector salud, es también un tema importante. En este caso, lo que el Estado provee es el personal médico, el personal auxiliar, asegura la demanda, y el privado provee la infraestructura, los servicios administrativos y el mantenimiento. Entonces hay distintas modalidades que de hecho se pueden explotar, y en el caso reciente y el que hemos estado viendo en prensa, de salud, por ejemplo, donde en salud se ha tratado de ir mejorando la oferta ante el incremento de la demanda, justamente tratando de entrar en este tipo de contratos de gestión que no están exentos de problemas, pero que denota, digamos, una amplia gama de sectores nuevos donde definitivamente podemos ir trabajando.
más allá de los sectores de salud, de educación, de capital humano, hay experiencias en temas que incluso el Perú tiene y sufre recurrentemente, que son la gestión de los desastres naturales. En algunos países, y viendo la experiencia, por ejemplo, del Reino Unido, ha concesionado las defensas ribereñas de los ríos, del río Támesis, ante, digamos, la ocurrencia de mayores fenómenos climatológicos asociados al cambio climático. Y acá tenemos huaicos todos los años, inundaciones, un fenómeno del Niño que siempre está latente cada 5 o 6 años, y se puede definitivamente tener estas alianzas con el sector privado en ámbitos donde definitivamente todavía la gestión pública adolece de grandes falencias, tiene grandes problemas. Una experiencia interesante que estamos acá trabajando, entiendo que hoy estuvo el ministro del Ambiente acá, me contaba Felipe, y es un programa conjunto que estamos viendo con el sector privado en una región en particular para mejorar la gestión de los residuos sólidos, donde estamos trabajando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, la región, la cooperación internacional, para poder en este ámbito, por ejemplo, que es un ámbito tan importante, poder avanzar hacia asociaciones público-privadas. Todo esto para decirles que tenemos todavía una gama enorme que capaz requiera para este desarrollo cambios en el reglamento de la ley de APPs, lo estamos estudiando y planteando una gama más amplia y una asignación correcta y una alianza entre el sector público y el sector privado. No nos podemos dar el lujo de prescindir de eso. Tenemos un ahorro público que no es suficiente para financiar todos los requerimientos de inversión que tiene el país. Y definitivamente ese ahorro público debe servir para apalancar capital privado y ir cerrando estas brechas que tenemos, que pueden ser un cuello de botella al crecimiento futuro de nuestro país. Con estas reflexiones, quisiera dar por inaugurado este importante Congreso Internacional en temas que son sustantivos. Me alegra estar acá compartiendo con ustedes. Acá no me están gritando afuera por aumentos de sueldo, espero, pero definitivamente son estos los temas de fondo, los temas que tenemos que discutir y debemos todos poner de la mano para llevar adelante una agenda propositiva y que nos permita ir usando estas herramientas, como dice, como herramienta y como mecanismo de inclusión social. Muchas gracias.